edad, en medio de la rebeldía, sufrí una violación física y no solamente la recibí, sino que quien yo esperaba que me apoyara utilizó esto Pecado para sobreabunda la manipularlo, para gracia. Por maltratarme eso, más, para hoy hacerme... día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Qué bendición poder conectar contigo. A ti que vas por ahí, quizás camino al trabajo, quizás en tu casa, en la cita médica. Queremos decirte que el programa Transformados acaba de comenzar. Quien te habla, el pastor Julio Narváez, por la gracia y misericordia del Señor, director del Departamento de Comunicaciones de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, aquí en la región de Puerto Rico. Como cada viernes, siempre tenemos un invitado, una invitada, hombres y mujeres de Dios que han tenido una experiencia sobrenatural con el poder transformador del Señor. Es por eso que quiero invitarte que ahí donde tú estás, llames al vecino, llames a la vecina, tócale la bocina al que está al lado y dile, baja el cristal y pon Triunfo 96.9 FM, que Transformados acaba de comenzar. También queremos saludar a toda esa linda audiencia que nos ve por IBN, Canal 46, también a la gente linda que está ahí en el Facebook. Usted puede comenzar a escribirnos sus mensajes, sus peticiones y al final de este programa estaremos orando por la misma. Ha sido una bendición. Quiero, excusarme con esta linda audiencia que llevamos 2 semanas sin grabar, ya que este servidor se encontraba en un viaje misionero en la República Dominicana, donde fue una experiencia extraordinaria. Pudimos ver cómo el poder transformador de Dios también allá en la República Dominicana estaba haciendo cosas sobrenaturales. Hay un testimonio que les quiero compartir para así comenzar con nuestra invitada de hoy. Llegamos a una comunidad donde habían algunas 100 personas, una aldea, viven ellos solitos allí, y todos levantaron su mano para aceptar al Señor. Creo que fue la victoria más grande de esta jornada misionera. Lo que te quiero decir con esto es que todavía Dios sigue salvando, todavía Dios sigue restaurando, todavía Dios sigue sanando, haciendo cosas nuevas. Y esa es la intención de esta programación, de que tu fe sea aumentada. Mujer, si te ha tocado llorar, hombre, si te ha tocado pasar el valle de lágrimas, de sombra y de muerte, joven, si a esta hora estás pensando terminar con tu vida, quiero decirte que no te muevas, porque Transformados hoy marcará tu vida. Y hoy tenemos una invitada, una mujer de Dios, pastora, profeta del Señor y autora de un libro muy interesante. Pero antes de ir al título del libro, quisiera presentarle y saludarle. Se encuentra con nosotros la pastora Jessica Acevedo. Pastora, bienvenida a Transformados. Muy buenos días para todos, la bendición y la paz del Señor en esta hermosa mañana, agradecida por el honor de poder compartir aquí con usted, y qué bueno comenzar escuchando ese testimonio de que Dios también aún transforma. Así mismo es, pastora Jessica, y la pastora Jessica es la autora de este libro que tengo por acá. Mírelo, lleva como título Una promesa que nunca muere. Así que si usted, mírelo por aquí para que lo pueda adquirir. Yo estuve viéndolo, los temas están muy interesantes. Y cuando leí el tema, rápido vino a mi mente, pastora Jessica, que la palabra que sale de la boca de Dios nunca torna atrás vacía. Quiero compartirle que el día que el Espíritu Santo me dio el diseño para este libro hace 7 años atrás dentro de un monte, luego de decirme escribe este tema, una promesa nunca muere, me llevó a Isaías 55:11, pues todo lo que sale de la boca de Dios no vuelve atrás vacío sin antes cumplir para lo que fue enviado. Así que usted comienza con ello y por esa razón, a consecuencia de esa palabra, comienza una promesa nunca muere. Así que usted que está ahí conectado, conectada, no se despegue porque estaremos haciéndole una entrevista a la pastora Jessica Acevedo de cómo ha sido su experiencia de vida, su experiencia de fe. Si usted, mujer que está ahí, está esperando por una promesa restauradora,
por su casa, por su familia. Si usted que está ahí le tocó sufrir desde la niñez y hay preguntas sin contestar, este es el día que hizo el Señor para bendecirle. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 43, verso 19, y quiero leer la traducción lenguaje actual. Dice: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Quiero puntualizar esa expresión del profeta. Dice: ya he empezado a hacerlo. Así que, transformados, en esta mañana escucharás el testimonio poderoso de lo que Dios hizo en la vida de la pastora profeta Jessica Acevedo. Pastora, ¿cómo fue su vida, diríamos, entre la niñez y su adolescencia? ¿Quién es Jessica Acevedo? ¿De dónde viene Jessica Acevedo? ¿Cómo fue esa formación? Jessica Acevedo es de Puerto Rico, criada en el pueblo de Quebradillas, en un proceso tal vez diferente, un matrimonio, o podríamos decir no matrimonio, una relación no poco común. Fui hija de mi mamá y mi papá, pero mi mamá no era su esposa legal, era su amante, y yo fui el fruto de esta relación que, ¿verdad?, no debía de surgir, pero aún en el propósito de Dios, Dios tomó a esta pequeña niña, envió una palabra. Cuando mi papá le pide a mi mamá que por favor termine con el embarazo, va un profeta al negocio de mi papá y le habla de parte del Señor, le dice: no mates lo que yo he enviado para producirlo en mi trabajo sobre la tierra. Y es allí donde entonces mi papá le dice a mi mamá que no haga eso. Y luego me crié con mi mamá, aunque también compartía con mi papá, con dos familias a la vez, pero era un poco retante para una niña poder entender ese tipo de relación familiar de dos familias diferentes, de no sentirse que encajaba en ninguna de las dos familias, de sentirse rechazada muchas veces, de sentirse dolida por no tener algo que fuera de pertenencia para ella. Me crié con mi mamá, con mis hermanos, un hermano de parte de mamá que en aquel tiempo tenía adicciones muy fuertes a droga. Viví muchas circunstancias difíciles a consecuencia de ello, maltrato emocional, físico. Teníamos que visitar las cárceles constantemente con mi mamá, una mujer totalmente herida del pasado, una mujer donde pasó muchas crisis, una mujer donde aún no había sanado, pero con el amor de madre trató de reconstruir aquello que tenía de frente, aquella familia informal, por decirle así, ¿verdad?, para echarlos adelante. Y de allí entonces, en medio de esta niñez y de todo este proceso y de buscar mi identidad y de reconocer quién yo era, una noche, a la edad de los 8 años, el Espíritu de Dios me visita en mi habitación en medio del dolor, en medio de la crisis, escondiéndome en una habitación para no recibir los golpes de mi hermano, para no ver las peleas en mi familia, para cuando entrara la policía en mi casa y llevarse arrestado a mi hermano de una manera u otra, por las circunstancias que vivía en aquel entonces, pues mi mamá me guardaba en un cuarto, yo estaba con un perrito, esa era mi compañía, porque aunque durante el día iba a la escuela y surgíamos y hacíamos todo lo demás, realmente en la tarde y en la noche toda nuestra historia cambiaba, que posiblemente pueda ser la historia de alguien, que alguien pasó o que esté viviendo lastimosamente en este momento. Pero esa niña fue acompañada, fue cuidada, fue protegida, y en aquel encuentro Dios me habló de mis promesas. Pastora, o sea que su formación de niña nace, ¿verdad?, con un reto de entender cómo, ¿verdad?, papá no vive con mamá, es una relación donde papá tiene otra esposa, así que ya comienza la dinámica, ¿verdad?, de quizás adaptarte a dos familias. A dos familias que en medio de esas transiciones, mis papás optaron por tratar de mantenerme guardada y de no exponerme ante los que estaban alrededor, pues para cuidar y proteger mi corazón de lo que escuchaba y de lo que veía. ¿A qué edad sabe esto? ¿A qué edad mamá se sienta y dice: mira, tu papá tiene otra familia,
por eso no lo vas a ver aquí. Quizás tienes otro papá que vive aquí que no es tu papá. Yo creo que eso se dio desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón. Recuerdo que veía a mi papá venir algunos días en la tarde y temprano en la noche irse. Mi papá no vivía en mi casa, no estaba el día, no estaba la noche. Yo llegaba a un negocio que él tenía en aquel tiempo, compartía y allí comencé a conocer a mis hermanos, porque mi papá comenzó a traer a mis hermanos desde que yo era pequeña a la casa para que entendiera que tenía más familia. Pero era duro ver cómo mi papá se iba, mi mamá se quedaba, mi mamá volvía a ese tiempo de depresión, a ese tiempo de dolor, a ese tiempo de lucha y a ese tiempo de continuar elaborando y trabajando cada día con lo que venía de frente. Pastora, entonces comienza, ¿verdad?, a desarrollarse, comienza a crecer, llega a la juventud, a la adolescencia, que creo que es el proceso más duro del ser humano, porque en verdad dicen los expertos que entre la edad de 12 a 16 años, el ser humano, el individuo, comienza a definir cuál va a ser su personalidad, su carácter, sus principios, sus valores. ¿Qué comienza a pasar en ese periodo de su vida? En ese periodo comienza el mayor tiempo de campo de batalla en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos, primeramente buscando mi identidad, intentando escuchar esa voz que me hablaba audiblemente del Espíritu de Dios, donde me enseñaba y me hablaba y me cuidaba, pero en medio de esa rebeldía que obtuve por muchas circunstancias vividas que una niña de esa edad no debía vivir, aconteció que en medio de la rebeldía, de la ira, comencé a culpar a Dios por qué me permitió nacer en este tipo de familia, de esta formación, por qué me permitía tanto dolor. La inmadurez comenzó a marcarme, a pensar que yo tenía la culpa de lo que había acontecido por la ignorancia. El intentar hacer tantas cosas para agradar a mi familia, yo buscaba mucha aceptación. Y en medio de toda esa crisis, recuerdo que mi papá siempre me llevaba a la iglesia y la esposa de mi papá era la que alimentaba mi fe en la verdad, en la denominación donde ella acostumbraba a ir, pero siempre me enseñaba a tener fe, a hablar de amor y a hablar de perdón. Pero en medio de esta adolescencia quise imitar tantas personas, quería tener una familia tan perfecta, quise tratar de superarme por mis propias fuerzas, en medio de las debilidades, del dolor, de la falta de sanidad, de la ira que había en mi corazón. Y simplemente, aunque trabajé con muchas puertas que Dios abrió para ser de bendición, también le abrí las puertas a las tinieblas para que aprovechara mi debilidad, mi flaqueza, mi duda, mi persecución, mi tristeza, mi angustia, mi falta de perdón y mi falta de sanidad, y lastimosamente entró por muchas brechas, como dice la palabra. Cuidado con las pequeñas grietas, porque pueden entrar las pequeñas zorras. Permití que las pequeñas zorras entraran, y era tanto y tanto el dolor que quise hacerme tan y tan fuerte que creé una coraza diferente a la del corazón de Dios, porque faltaba la transformación del corazón de Dios en mi vida, y comencé a cometer tantos y tantos errores. Recurrí al alcohol, recurrí al cigarrillo, recurrí a una vida desenfrenada, muchas cosas que están escritas que pueden, ¿verdad?, leerlo, parte del testimonio. A esa edad, en medio de la rebeldía, sufrí una violación física. Y no solamente la recibí, sino que quien yo esperaba que me apoyara utilizó esto para manipularlo, para maltratarme más, para hacerme sentir menos. Y lo que hice fue esconder ese caparazón de querer sanar, y quería pasarle factura. Yo me quería llevar por medio, herir, marcar, que otros pasaran el dolor que yo estaba pasando por medio de la falta de la transformación de Cristo. Pastora Jessica, ¿a qué edad, verdad, le toca enfrentar esta violación? A los 14 años. Wow. Y se da en una circunstancia o en un escenario donde usted pensó que ese escenario era el más seguro. ¿En qué contexto se da? Al día de hoy podría decir lo que, aunque era inmadura, fue por la desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque recuerdo aquel día que iba caminando, escuchaba la voz de Dios cuando salía de la intermedia para caminar a mi casa. De la escuela a mi casa caminando eran unos 30 minutos. Y recuerdo la voz del Espíritu Santo que me habló audiblemente y me dice: no te montes en ningún vehículo. Y llega esta persona que
conocemos, bueno, creíamos conocer, y me dice, te voy a llevar a su casa para que no tengas que caminar. Joven al fin, cansada de la caminata, amargada de todo lo que estaba transcurriendo en mi vida, las cosas que no podía contar en la escuela, las cosas que vivía de noche, las veces que intenté tomar medicamentos para quitarme la vida, la depresión que cargaba dentro de mi corazón, y aún allí la fidelidad, el amor y las promesas de Dios me perseguían, pero hice todo lo contrario a lo que escuché en esa voz. Simplemente me monté en ese vehículo, llegamos a un lugar, me engañan y me dicen, voy a buscar algo. Luego me dicen, alguien que vive en la casa te quiere saludar, y allí yo entro y acontece todo lo que acontece. Pero quiero decirle que hoy lo puedo hablar porque el Señor sanó mi corazón, sanó esa área, perdoné a esa persona, me perdoné a mí por los años que me llevaba reclamando y culpando por esa mala decisión y no escuchar la voz de Dios. Pero dentro del proceso te quiero expresar, Pastor Julio, que la realidad, el mayor dolor para mí fue el día que está escrito en el libro, el día que le conté a mi mamá sobre ello. Primero no me creía, luego me creyó, pero utilizó la situación para manipularle a hacer otras cosas que marcaron más mi corazón, porque realmente yo decía en aquel momento y pensaba, ¿quién se supone que me cuide, que me guarde, que me enseñe ciertas cosas? Porque en aquel tiempo muchas cosas eran tabú, no eran temas de discusión, y pues por la falta del conocimiento, dice la palabra, que un pueblo perece en muchas áreas de mi vida por no tener tal vez esa persona que me diera dirección, guianza. Pero quiero decirles que en todo momento, aún en las veces que erré, siempre, siempre, siempre escuché al Espíritu Santo, ya fuese audible o que enviara a alguien para dejarme saber que Él estaba allí conmigo. Pastora, he escuchado muchas veces, ¿verdad? Y como pastores en la oficina pastoral a veces nos llegan situaciones que uno dice, yo quisiera que cuando esa puerta se abra no entre nada, ¿verdad? Que sea pastor, estoy contento, pastora, pero lamentablemente, ¿verdad? Casi el 80% de las personas que nos visitan a nuestras oficinas pastorales son para traernos circunstancias, y dentro de ese contexto he escuchado tantas veces que personas jóvenes, varones, que pasan por el proceso de una violación, comienza un proceso emocional donde yo digo que el enemigo ve el campo blanco, lo ve, ¿verdad?, listo para comenzar a sembrar esa cizaña, y hay dos características que la mayoría manifiesta. Uno, el sentido de culpabilidad. Y dos, el sentido de que se sienten sucios. De que, ¿verdad? Algunas personas han manifestado, ese día me metí en el baño, no quería salir porque sentía que había algo en mí que no se iba. Y mencionaste, que es a lo que voy a la pregunta, que intentaste quitarte la vida. ¿Cuántas señoritas nos deben estar escuchando a esta hora que el Espíritu Santo ha provocado que usted esté acá hoy? Definitivamente. Quizás divagando en el pensamiento de, estoy sucia, fue mi culpa, no valgo nada, no lo voy a decir porque no me van a creer o me van a juzgar. Exacto. La alternativa es quitarme la vida. ¿Qué le decimos a esas personas que nos están escuchando ahora mismo? Yo quiero hablarle a esas personas que lo pasaron, recién lo vivieron, o lastimosamente en algún momento lo pueden vivir, porque no estamos exentos. Y hay algo que usted dijo bien claro, pastor. Somos vulnerables. Ante esta circunstancia, el enemigo toma toda la ventaja del mundo. Es contándole que escuché la voz de Dios y no hice caso omiso. Y de igual manera me sucedió cuando no estamos apercibidos, que entendemos que Dios nos apercibió. El sentido de culpabilidad debe ser mayor. Yo me sentía culpable porque yo decía, además del momento en el pensamiento que queda grabado de ese momento de dolor, de amargura, horroroso, muchas palabras podrían describir ese momento. Yo lo podría describir como uno de profunda decepción. Me decepcioné de desobedecer, pero no me quedé allí. Pero ¿qué puedo decir? Ese día llegué a mi casa y me sentía culpable, me sentía abandonada, me sentía sucia y me sentía que decepcioné al Padre Eterno. Porque tal vez mi familia, como en aquel tiempo era una familia disfuncional, yo no iba a pensar que los estaba
decepcionando a ellos, porque sin darse cuenta ellos me decepcionaban a mí con la enseñanza que tenía, aunque sí me enseñaron valores y cuidado, pero hay otras áreas que hablaban más y para mí eso me causaba mucho dolor. Pero en este momento a estas mujeres, estos hombres que han pasado este proceso, yo quiero decirles que lo primero que tuve que hacer para poder aceptarlo fue pararme frente a, luego de un buen baño y llorar y sacar todo ese sentimiento de frustración y de dolor, comenzar a hablar con el Espíritu Santo y mirarme sobre un espejo, frente a un espejo, y hablarle que esto se te sucedió, pero que ya pasó, que en medio de, cuando yo intenté tomar los medicamentos, era porque no solamente había pasado una violación, sino que llevaba cargado en el bulto tantas situaciones acumuladas de frustración, de cansancio, de dolor, de tristeza, de vergüenza, porque nos da vergüenza, pastor. Una circunstancia como esta, una situación, nos va a dar vergüenza. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la parte que es violada es débil. Ujú. Y realmente el débil es la otra parte, que se aprovecha de la nobleza o de la circunstancia de una persona que sucedió. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que cuando el Señor comenzó a tocar mi corazón, yo pude haber tomado un sinnúmero de decisiones. Y sí, tomé algunas, como por ejemplo, la ira que tenía, comencé a cambiar de diferentes parejas en mi juventud. No era estable, porque yo pensaba que con eso estaba hiriendo a cada hombre, pensando que por el hombre que me había hecho daño. Fíjense a dónde podemos llegar, pero cuando llega el tiempo de sanidad, uno entiende que esto no se bota así, esto no se suelta, esto no se sana de esa manera. No es una pastilla, no es quitarse la vida. Oiga, pastor, cuando más adelante, ya aún comenzando el pastorado, yo intenté nuevamente de querer quitarme la vida, se lo voy a contar más adelante. Wow. O sea, esto es una transición de transformación completa, constante a través de la fe, por medio de la relación con Dios, de la búsqueda y permitir que esas áreas que aún me duelen, porque entendiendo que esas áreas que nos duelen son las que mayor nos hacen vulnerables para que el enemigo nos tenga constantemente en persecución o pisado, con los pensamientos negativos, con las circunstancias. En un momento dado yo no me quería acercar a ningún hombre en ninguna tienda como joven. Y no solamente se quedó ahí, aún en mi casa, amistades de mi familia trataron de tocarme, trataron de acariciarme. Entrando en el pastorado, tomando un adiestramiento, un pastor utilizó la hipnosis para tratar de tocarme y el Espíritu me levantó cuando eso. ¿Qué le quiero decir? Yo me pude vencer, yo pude continuar una vida desenfrenada, yo pude tomar otro tipo de decisiones en mi vida, tal vez no estuviera casada, tal vez estuviera haciendo cosas en total desagrado a Dios, pero aún en medio de todos esos procesos yo entendí que yo tenía la autoridad para perdonarme en el nombre de Jesús de Nazaret, de comenzar a tener otros pensamientos, porque mis pensamientos van a traer las circunstancias alrededor. Si yo ando con temor de seguir siendo violada, eso es lo que voy a traer. Pero si yo ando caminando segura de que esto ya sucedió una vez y que el Espíritu de Dios no va a volver a permitir que me vuelva a suceder, ni yo lo voy a permitir, que yo voy a ser más cuidadosa con las decisiones, que voy a ser más cuidadosa con lo que voy a hablar, que voy a ser más cuidadosa con quién me voy a entrelazar, entonces yo no voy a permitir que esto nuevamente vuelva a mi vida. Así, de igual manera, yo tengo que tomar la decisión de transformar mis pensamientos a los de Cristo, como decía nuestro hermano Pablo en el libro de Hechos. Vamos a cambiar nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo, y los pensamientos del pasado no me podrán perseguir para dominarme y predeterminar qué va a suceder en mi vida de aquí en adelante. Pastora, has hecho una afirmación un poquito impactante y no la quiero desaprovechar. ¿Fuiste a un taller, congreso? ¿Cómo le Consejería pastoral, para poder tener un certificado y decir que estamos adiestrados y estamos preparados para dar la consejería, para tener un certificado de ya somos pastores. Entonces es allí donde me sucede esta situación. Me llama la atención porque es que lamentablemente dentro del movimiento cristiano, y lo quiero levantar una bandera,
Quizás vamos a hacer una pausa en lo que es el testimonio, a los amigos que se van conectando a Triunfo 96.9 FM, a los que nos acaban de sintonizar por IBN Canal 46, a los que nos están viendo a través del Facebook Live de aquí de Triunfo 96.9. Es importante, ¿verdad?, que sepa que está con nosotros la pastora Jessica Acevedo, quien está contándonos o compartiendo su testimonio de vida y ha hecho una afirmación que quiero llamar la atención de nuestra audiencia. Se han mezclado muchas técnicas dentro de lo que se llama consejería familiar, consejería espiritual, padres espirituales, todos estos argumentos que se han levantado en el último tiempo dentro del contexto de algunas iglesias. Y dices que vas allí e intentan practicar una hipnosis. Sí. Y los que sabemos lo que es una hipnosis, número uno, para que un profesional como debidamente certificado practica esto, número uno, tiene que haber una preautorización. Es correcto. O sea, yo no puedo ir a un lugar y que alguien, porque es un delito en este país. ¿Cómo fue esa experiencia, quizás en 2 minutos, para irnos a la pausa? Mira, hay una realidad. El trigo y la cizaña se parecen, pero no son iguales. Y hay que tener cuidado en el momento donde sea que vayamos a recibir algún tipo de ayuda, qué tipo de ayuda estamos recibiendo y cómo se va a trabajar. Yo entré como consejería pastoral para mi esposo y para mí. Las instrucciones que nos dan es, yo voy primero, él después, porque hay áreas de mi niñez y mi adolescencia que posiblemente hay que trabajar antes de entrar en lo que es el matrimonio para luego entrar en la parte ministerial. Ese es el formato que nos entregan y nos enseñan. Pero no contaba con que luego de esa primera parte de entrevista, el primer día, me dice, ok, vamos a hacer ahora una liberación para esos pensamientos del pasado. Oye, yo creo en la liberación espiritual. Lo que no entendía es que cuando me dice cierra los ojos, yo pensé que iban a orar. Pero de repente yo comencé a sentirme con una opresión que me estaban sellando la boca, los ojos, las manos. No me podía mover, me sentía inmóvil, no podía tener control de mí. Y comencé a orar. Luego me despierto, pero dentro de del forcejeo yo siento que me están tocando. Y es allí donde vuelvo a revivir el momento de nuevamente que entendía que el Señor le había sanado, pero con preocupación, porque estoy sintiendo como si se volviera a repetir. Y es allí donde comienzo a orar, porque 2 días luego tenía nuevamente otra sección. No le hablé a mi esposo, le dije, estoy incómoda por algo, ayúdame a orar. Pero el Espíritu Santo, quien todo lo revela y todo lo habla, vuelve a hablar a mi corazón y me dice, cuando vuelva el momento de la liberación, no vas a escuchar a la persona, vas a trancarte y vas a escuchar mi voz, dice el Espíritu Santo. Y yo te voy a mostrar lo que está sucediendo. Cuando llega ese momento, cierro los ojos, pero comienzo a obedecer al Espíritu Santo. Cuando abro mis ojos, esta persona tenía sus manos sobre mis partes genitales. Entonces allí donde vuelvo nuevamente a pasar el proceso. No fue que la primera vez el Espíritu Santo le reveló a esta persona que yo había sido violada. Es que parece que al tratar de tocar, yo traté de forcejear y ahí entonces deduce que eso fue lo que sucedió. Días más tarde escucho por una emisora que esta persona está preparada para hipnosis, pero cuando el Espíritu Santo me habla, me dice, trabajaron con hipnosis. Le hablo a mi esposo, me voy rápidamente a la oficina, le hablo. Y luego, más adelante, me sucede que predicando en una de las iglesias más adelante, estas mujeres, de una de ellas se acerca y me dice, necesito, porque en ese día el Espíritu Santo me dice, habla sobre la liberación por la violación. Y el Espíritu Santo comienza a ministrarle a sanar y comienza esta mujer y me dice, viví esto con un pastor y no sé por qué el Señor, con una persona, y no sé por qué el Señor quiere que yo le diga el nombre. Y era la misma persona de lo que me había sucedido. Y el Espíritu Santo me dice, te permití que vivieras esta experiencia para que supieras que no fue un juego, que fue verdad, que en algún momento voy a hacer justicia porque va a salir a la luz y que tienes que cuidar lo que haces y lo que entregas porque hay que cuidar a mi iglesia que está herida. Pastora, ¿y cuál es la reacción de esta persona cuando usted dice, espérate? La realidad es que simplemente salí de la oficina, no volví a hablar, pero personas de adentro me dijeron que andaba preocupada, aunque hoy por hoy la persona no está pastoreando.
Gloria a Dios por eso. Ya no tiene oficinas de consejería. Gloria a Dios por eso. O sea que usted manténgase aquí en sintonía de Triunfo 96.9 y bien Canal 46 y también a través del Facebook, ¿verdad? Que vamos a continuar con este testimonio poderosísimo de lo que Dios hizo en la vida de la pastora Jessica Acevedo. Hay unas preguntas que le quiero hacer acerca del libro porque las he ido como que identificando con los pasos que ha ido compartiendo, así que vamos a una pausa. Identificamos nuestra emisora y volvemos. Conociendo el intenso trabajo de los pastores en Puerto Rico desde el huracán María hasta el presente, el evangelista Alberto Butesi anhela tener un tiempo de ministración para ellos. Conferencia de pastores y líderes, usted y Alberto Butesi. Sábado 18 de noviembre a las 9 de la mañana en la Iglesia Bautista de Carolina de la pastora Cecia Adames. Es un evento libre de costo, incluye desayuno. Será un tiempo sanador y poderoso. Recuerda, sábado 18 de noviembre desde las 9 de la mañana. Allí les esperamos. La Universidad Teológica Vida Abundante y el Dr. Magdiel Narváez anuncian el nuevo curso en consejería matrimonial a llevarse a cabo los martes 21 y 28 de noviembre de manera virtual. Entre los temas se hablará sobre el yugo desigual, los problemas más comunes y estrategias para el manejo de conflictos, entre otros. Para matricularse puede acceder a www.consejeriamatrimonial.com. Hola hermanas y hermanos, soy Miguel Tejera, conferenciante y predicador del Señor por los pasados 30 años. Ahora también estamos aquí en Radio Triunfo los viernes de 6:30 a 7 de la noche con el programa Dios está contigo, no te rindas. Motivación y poder para tu vida. Que Dios les bendiga y esperamos que nos acompañen. Escuche un mensaje de conciencia y orientación en el programa La Palabra Correrá con el evangelista José Antonio Ramos, todos los sábados a las 9 de la mañana por esta tu estación. Escucha este y todos los martes a la psicóloga Priscila Matos en Restaurados, ahora en su nuevo día y horario, martes a las 8 de la noche, reflexionando, aconsejando y ministrándote con una palabra de Dios para tu corazón. Recuerda, todos los martes a las 8 de la noche, Restaurados por Triunfo 96.9 FM. Es la música que trasciende épocas. Extenderá su mano y me levantará. Y muchas de ellas nacieron en esta estación. Estoy de pie porque tu mano me levantó. Música que te remonta a los años 80, 90 y a los inicios del nuevo siglo 2000. Música cuyo efecto sigue levantando y bendiciendo vidas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Es Oldies 96, una travesía musical que transforma vidas. Oldies 96, domingos a las 9 de la mañana por esta estación. 96.9 Triunfo. Te hace bien. Con buenas maquinarias y herramientas en mano, se construye un buen edificio. Con buena actitud, responsabilidad y deseos de superación, se llega lejos. Nuestra emisora es de trayectoria. Cubrimos la isla de lado a lado, con presencia en televisión y plataformas digitales. Lo que se anuncia, se vende. Para ti que te gustan las ventas y el mercadeo, la invitación está abierta para que te unas a la interesante e importante industria de la radio y seas parte de nosotros. En nuestro departamento de ventas y mercadeo hay un nombre y es el tuyo. Aprovecha esta oportunidad de ingreso. Envía tu resumen a www.triunfo969.fm o a programación96.9@gmail.com y también Llámanos de lunes a viernes entre 8 de la mañana a 4 de la tarde al 787-999-0360. 787-999-0360. Pon en práctica ese poder de convencimiento y únete a nosotros, la emisora que te hace bien. 96.9 Triunfo.
Bendiciones, estamos aquí en tu programa Transformados. Quien te habla el pastor Julio Narváez y hoy en compañía de la pastora Jessica Acevedo, quien en la primera sección de este programa nos ha compartido sus experiencias vividas desde la niñez, su adolescencia y cómo, ¿verdad?, en su juventud, a los 14 años fue víctima, ¿verdad?, de violación y cuál fue el proceso que comenzó a experimentar luego de esta situación. También al final de la primera sección estábamos hablando de cómo, buscando quizás un adiestramiento, buscando una certificación para poder ayudar a otros. Lamentablemente, un pastor intentó, por medio de la hipnosis, aprovecharse, ¿verdad?, de quizás de su indefensión en ese estado, pero el Espíritu Santo estuvo con ella y le protegió. Pastora Jessica, nos decías que Dios te habló. Nos decías, ¿verdad?, fuera en la pausa, que gracias a Dios, y digo gracias a Dios, ya esta persona, ¿verdad?, no es ministro, no es pastor. Éticamente nos reservamos el nombre, el lugar, ¿verdad?, porque no es la intención. Pero qué bueno que Dios hizo justicia, ¿verdad?, y no hay personas vulnerables ante estas personas que se aprovechan de su puesto, se aprovechan de su título para, ¿verdad?, quizás ellos diciendo que tienen la capacidad de sanar a otros. Ellos son los que necesitan sanidad, no solo de la mente, sino del alma. Así que Jessica, en el libro Una promesa nunca muere, en el capítulo 2, quiero ir allí, ¿verdad?, para contextualizar lo que le voy a preguntar. En el capítulo 2 de este libro, usted le pone, ¿verdad?, la promesa afirmada en medio de la adversidad. Y comienza a destacar allí, ¿verdad?, un proceso donde en su adolescencia, en todo este proceso, comienza, ¿verdad?, a tener ver cosas donde no las hay, comienza, ¿verdad?, a ser, dice acá, atacada por los demonios directamente. ¿Cómo una persona que tiene una promesa tan poderosa comienza esa batalla, yo diría, espiritual primeramente y emocional? La emocional te carga de temores, de dudas, de inseguridades, de mucho, mucho miedo. La espiritual te fortalece en medio de toda esta batalla y cada vez era más audible la voz de Dios, cada vez era más precisa lo que Dios me hablaba, lo que me mostraba, aún en medio de la falta de transformación y de esa vieja criatura en función, ¿verdad?, en formación. Dios me utilizaba para su gloria, para hablar a otros, para ministrar a otros jóvenes, para predecir, ¿verdad?, o hablar sobre lo que acontecería, profetizar sobre lo que acontecería en el futuro. Y eran grandes batallas porque parte de lo que está escrito era: de día veía a Dios y de noche veía al diablo. Los demonios salían, se transfiguraban, también hablaban, sentía que me perseguían, me movían en mi casa. Esa batalla de lo que tenía que hablar correcto, lo incorrecto, el que cuando hablaba muchos, ¿verdad?, de los que me rodeaban me llamaron bruja porque no entendían el contexto real de la mujer de Dios, que estaba en formación que ella ni siquiera conocía, aunque en aquel momento sucedió algo curioso. Recuerdo que iba a la denominación católica y en una charla con el sacerdote me dice: es que Dios te ha separado para el ministerio profético. Pero en aquel tiempo yo no le entendía, el sacerdote, con el don de ciencia, de sanidad, y comenzó a mencionar ciertos dones, los frutos del Espíritu, pero yo no lo entendía. Pero ahora que entiendo cómo Dios utilizó hasta este hombre, o sea, Dios utiliza las piedras, lo que quiera, las paredes, para hablar. En medio de esa batalla más fuerte, la misericordia de Dios se hacía cada vez más grande y más visible. Y es allí donde ese temor, ese amor, ese encuentro que sucedió a los 8 años, que nunca pude sacarlo al día de hoy, está como si hubiese sucedido hoy mismo. Ese impacto, ese soplo del Espíritu Santo, ese aceite fresco, como queramos llamarle, que impregnó sobre mi espíritu, era más fuerte y más avivado que cualquier batalla de las tinieblas. Y bien importante puntualizar, cuando traes esta experiencia como el sacerdote, Dios le revela el propósito con tu vida, y es bien importante a los amigos que nos escuchan que Dios no se sujeta a una religión. Siempre lo digo, siempre lo recargo, ¿sabe? Nosotros, los que hemos tenido un encuentro con el Señor, no predicamos, no enseñamos una religión,
predicamos y enseñamos un evangelio, porque la religión es lo que el ser humano ha diseñado para acercarse a Dios o a un ser divino, ¿verdad? Donde quiera poner su fe, pero el evangelio es lo que Dios diseñó en su corazón y que le llevó a entregar a su hijo para él acercarse a nosotros. Esa misma batalla y esa misma guerra lo que provocaron fue acercarme más a Dios, para atreverme a conocer su corazón, atreverme a conocer cómo Él me tenía diseñada y cuáles eran sus pensamientos para conmigo. Porque a veces queremos pensar lo que Dios está pensando, pero su palabra dice que sus pensamientos son mayores. Entonces, cada vez que venía la guerra, Él me mostraba que en su palabra, en su poder y en su presencia, yo cargaba mayor autoridad para ejercer sobre eso que venía a oprimirme. Sí, y mira, para salir de este punto, tengo tantas amistades, amigos, inclusive familiares, que practican, ¿verdad?, el catolicismo, y aprendí desde muy joven que el que ora, que el que ayuna y el que lee la palabra del Señor, sí, Señor, Dios se le revela. Y conozco gente, pastora, dentro del catolicismo, que el Espíritu Santo los toma, les ministra, les enseña, hablan en lengua y me dicen, Julio, ¿qué me está pasando? O sea que Dios no está metido en cuatro paredes como a veces pensamos. Dios no está en una religión, Dios no está en una organización. Dios está donde hay hombres y mujeres que le buscan en espíritu y en verdad. Que tienen la necesidad de recibirle, de conocerle, de amarle, de encontrarse. Y estoy seguro que este sacerdote, ¿verdad?, tenía una vida de intimidad con Dios, más allá, ¿verdad?, de lo que quizás el credo le pudo enseñar. Y gloria a Dios por él. Pastora, en el capítulo 4 específicamente dice, se morirá la promesa. ¿Cuántas personas nos están escuchando a esta hora? Cargan una palabra profética, cargan una promesa de Dios, pero las circunstancias de su niñez, quizás alguna violación, quizás un papá que me abandonó, quizás una mamá que me maltrató, les está haciendo pensar que la promesa falleció, murió. Y hay una línea aquí que me interesa mucho leerle a los amigos. Dice, comencé a sentir que entraba en un estado de locura. Fue allí donde Dios ejerció con su poder y su autoridad mayor fuerza sobre mí. El cargar las frustraciones, las heridas, las cargas del pasado, la falta de tantas cosas, de ser libres en ellas, nos lleva a un estado de decepción y hasta de depresión, de ansiedad, de locura. ¿Por qué viví esto? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no tomé estas decisiones? Me comienzo a autoflagelar, como si estuviera en la cruz de nuevo y dándome golpes. Yo lo hice, yo lo merezco, yo no me lo merezco. Pero creo que en medio de esa crisis, la locura mayor fue que Dios se me comenzó a revelar tan y tan fuerte, tan y tan contundente. Todo lo que vivía y lo que hablaba era tan preciso. Él desenvolvió ese regalo del amor de su corazón. Y yo sentía como directamente lo colocaba en mi corazón con todas las debilidades y las faltas que tenía esta joven. Pero en medio de este estado de locura, comencé a sentir una locura por Cristo. Una pasión, una búsqueda en medio de la crisis, en medio de la falta, de la escasez, de la persecución, de la duda. Allí llegamos nuevamente a abrazar esa promesa. Porque muchas veces pensamos, Pastor Julio, que las promesas pasan con los años, mueren con el tiempo, mueren con las personas, mueren con las cosas, mueren con los sueños, mueren con nuestras circunstancias, mueren de tantas maneras que nosotros las queremos enterrar, pero si es que la promesa es del corazón de Dios y nosotros creemos y servimos a un Dios eterno. Y si servimos a un Dios eterno, es un Dios vivo. Él es el antes, Él es el después, Él es el siempre. Si Él es un Dios de siempre, de que nunca va a caducar, y la promesa es en Él, ¿por qué yo le tengo que poner fecha de caducidad? Simplemente me frustro conmigo misma y pienso que lo que Dios tiene para mí no me lo merezco, no soy merecedora, o Dios simplemente se olvidó de mí cuando no me responde en el momento que yo lo anhelo, creo que lo necesito y lo espero. Pero quiero hablarte que cada promesa del corazón de Dios, aquellas que están diseñadas de Él, para Él, que son esas riquezas celestiales. ¿Sabes quién es la mayor promesa de Dios? Somos nosotros.
Y mientras estemos en la vida, en la tierra, vamos a estar vivas. Todavía hay promesas por cumplir aquí, todavía hay camino por caminar, todavía hay cosas por hacer para recibir de parte de Dios. Simplemente yo no me puedo limitar a pensar que mi promesa se va con mis procesos o que mi promesa queda entejada con lo que yo determino. Pero si yo determino que mi promesa es en Cristo y que en Cristo es, en sí es amén, o sea, es siempre, la voy a ver. Hay una historia en la Biblia, pastora, que siempre yo soy bien analítico y yo a veces peleo con Dios. Le cuestiono, le digo, Dios, hazme entender esto, porque de verdad en la mente humana, en el conocimiento humano, a veces es un poquito difícil. Pero Dios le hace una promesa a José y le dice, tú vas a llegar a la tierra prometida. Interesantemente, José muere. Muere José, se levanta Moisés, hay verdad, este gran líder. Y cuando Moisés está a punto de organizar a todo el pueblo para salir a la tierra prometida, Dios le habla a Moisés y le dice, espérate, todavía no pueden salir. ¿Pero qué está pasando? Tienes que ir, exhumar el cuerpo de José y llevárselo con ustedes, porque el cuerpo de José tiene que llegar a la tierra prometida. O sea, que hay unas generaciones que cargarán esa promesa. O sea, que aún hay personas que dicen, pero mi papá se murió y Dios le dio esta palabra. Pues esa palabra no era para él, era para su generación. Y hay que tener cuidado a veces cómo identificamos las promesas del Señor, la palabra profética, lo que Dios me habla, porque tenemos dentro de nuestras iglesias gente que cargan con unas promesas en unas lagunas terribles. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo llegamos a ese entendimiento? Leyendo la palabra del Señor. No conocen la tierra prometida porque las lagunas le privan. De hecho, me gustó cuando Moisés, ni siquiera Moisés llegó a la tierra prometida. No. ¿Quién llega? Josué. Es Josué. O sea que, como dice, ¿verdad?, este libro, una promesa nunca muere. Pastora, pasa el proceso, Dios comienza a trabajar con usted. Tengo mis hijas. Tiene sus hijas, su esposo, y dijo ahorita que dentro del pastorado aún vino el deseo de terminar con su vida. Sí, el Señor me reconstruye mi familia con un esposo nuevo, 2 hijas de la primer matrimonio, una hija con mi esposo actual, por la gracia del Señor ya 20 años, Dios lo puede hacer. Amén. Las apuestas o los pensamientos de que esa joven que correteó, que brincó, que cogió golpe, que era inmadura, tenía una palabra y una promesa y se tenía que cumplir. O sea, no podemos mirar atrás, tenemos que mirar adelante. Comenzamos el tiempo de enseñanza y de formación pastoral y ese llamado a prisa, que cuando yo escucho en las palabras a veces le dices que Dios te lleva a prisa, esa profecía de que te lleva como gacela, cuidado. Sí. Porque esa prisa vas a coger mucho golpe para aprender. Y en medio de toda esta formación llegó la crisis dentro del ministerio de comenzar a sanar correctamente, de comenzar a libertar, de comenzar a entender, de aprender y de sujetarnos a Dios, que es una de las partes más difíciles, vivir por fe, sujetarse a la fe, conocer a Dios. Y en medio de este conocimiento llegaron tantas crisis, pastor, que la parte humana todavía estaba cansada, cargada y se volvió a frustrar. Y volvió a abrir brechas, y en ese entonces, comenzando ese pastorado donde muchos nos abandonaron cuando se supone que estuvieran allí, luego de que nos ordenan y nos envían, nos dejan, usted sabe, pues el Espíritu dijo, no, ustedes no están solos, yo estoy con ustedes. Pero como todo era por el Espíritu y no había ejercicio físico antes, nos correspondió entrar en unas áreas que era aprendíamos por fe o nos moríamos en ellas. Pero la promesa todavía tenía vida. Y recuerdo esa tarde, en medio de la tribulación, en aquel tiempo yo limpiaba casa, estudiaba, nos preparábamos para el pastorado, nos habían dividido la primera obra, muchas cosas. Yo tomé la decisión de sentirme ya tan inútil y que realmente no era el margen ni la persona ideal para que Dios tomara para utilizarla para su gloria, porque era tan imperfecta y estaba cansada de ser perfeccionada en sus manos por medio de las circunstancias, que simplemente entre la escasez, el dolor, las pérdidas, todo lo que el Señor nos quitó para aprender a depender de Él. Porque hay cosas que las tinieblas nos roban,
lo que le permitimos. Hay cosas que nosotros permitimos que nos roban, pero hay otras que el Señor permite que nos las quiten para entrar en el diseño de Él. Y yo no entendía que estaban entrando dentro del diseño de Él y tomé una correa de mi esposo, la amarré sobre un pedazo de madera de la casita donde vivíamos en aquel tiempo que estaba a punto de caerse. ¿Y qué usted cree? Cuando me trepo a la mesa para colocar mi garganta, en aquel tiempo yo vivía en Dorado y mi hermana vivía en Quebradilla. Y cuando estoy por meter mi cabeza y decirle ahí, perdóname, Señor, que como que no era perdón porque estaba haciendo algo en contra de su naturaleza. Pero en medio de la desesperación, Dios siempre envía ángeles para cuidarnos. Mi hermana abre ese screen de la nada y yo me quedo atónita. Le digo, ¿qué tú haces aquí? Y ella, no lo haga. Yo estaba trabajando en mi lugar y escuché una voz, católica, escuché una voz que me dice, corre donde tu hermana, suéltalo todo y ve con prisa. Ella ponchó, ella no sabía porque iba de casi 2 horas de camino para llegar a mi casa y abrir la puerta de la nada y encontrarme a punto de quitarme la vida. Ya conociendo a Dios, teniéndolo en mi corazón. Pero cuando volvemos y permitimos que aquello del pasado que no ha sido totalmente sano se una con lo que viene de nuevo y no entrar dentro del diseño de Dios para conocer sus pensamientos para con nosotros, nos volvemos nuevamente vulnerables. Pero fue allí donde el Señor hizo un sello totalmente conmigo y me hizo libre de creer y ayudar a otros para que no vuelvan o no pasen ese proceso de pensamiento de querer privarse la vida porque también caigan en una promesa viva. La pastora Jessica Acevedo, profeta del Señor, ha experimentado una transformación en su vida. Pastora, hay mucha gente que quizás se quedará con las ganas de quizás conocer otras áreas que el tiempo en radio, ¿verdad? Avanza, va corriendo, pero en 2 minutos, a esa gente que está ahí conectada en Triunfo 96.9, en EBN Canal 46, que nos están viendo por aquí, por verdad, el Facebook, quiero saludar a Mili Méndez, a Jesús Martínez, a Dorín Sayas, que la tuvimos por acá y gran amiga y Dorín, que es una gran sí. amiga de usted, Dorín, bendiciones. También a Ivette Delgado, a Enfoque Musical, ¿verdad? Parece que es algún colega que está por ahí conectado. Está por ahí Marilis Cerrot. A toda esa gente linda, ¿verdad? Que quizás no puede entrar y escribir, pero que nos está escuchando. La pastora Jessica Acevedo experimentó una transformación. Total. Si quieres escuchar el mayor testimonio de ellos. Violada a los 14 años. Sí, señor. Nacida de un matrimonio, ¿verdad? De una infidelidad conyugal. Cotradicional, es correcto. O cotradicional. Experimenta buscar ayuda, quizás en alguien que tenía un sello de líder espiritual. Sufre la consecuencia nuevamente de un intento o un posible intento. Llega al pastorado, enfrenta la oposición que todos los pastores enfrentamos, le dividen la primera obra. En medio de toda esa lucha, el enemigo vuelve y le pone en su mente, termina con tu vida. Dios mueve a su hermana de Quebradillas, adorado, llega a tiempo o en el momento preciso. Hoy está aquí con nosotros la pastora Jessica Acevedo. ¿Qué le decimos a esa gente linda del poder transformador? Simplemente, el poder transformador de Dios lo alcanza todo. Aún lo más diminuto y profundo que pueda estar, que usted diga, Señor, trabaja esta área, esta todavía no estoy preparada. Aún allí Él puede llegar, puede sanar, puede libertar, puede restaurar, puede colocar algo nuevo donde no lo hay, puede enseñar, puede hacer fructífera tu tierra de la fe. Hoy, con un esposo, 3 hijas, 3 niñas. 3 niñas. Qué bendición, 3 niñas. Bendecida totalmente. Pastora Jessica, gracias. Gracias por la confianza, gracias por compartir, ¿verdad?, estas experiencias de vida aquí en Transformados, que a veces es duro. A veces, ¿verdad?, si Dios no ha sanado totalmente, hay gente que cuando habla de esto se vuelve y se lastima, ¿verdad? Y por eso en este programa trabajamos con tanta sensibilidad y qué bueno que usted tuvo la apertura de compartir con nosotros sus experiencias que yo sé que han sido de bendición para miles y miles de personas. Este programa,
por la gracia de Dios. Luego se sube a la plataforma de YouTube y tenemos mensajes de gente de Canadá, de Brasil, de lugares tan remotos que nos dicen, wow, ese testimonio lo quería escuchar. Si hay algún video, predicación en las redes sociales Claro que puedan que sí. entrar para ver quizás otros aspectos de su testimonio. Puede entrar a través de Facebook, la página Profeta Jessica Acevedo. Hay videos, hay testimonios, hay información. Puede escribirnos también para información si desea que vayamos a ministrar, a predicar o simplemente a llevar un tiempo de reflexión con enseñanza de testimonios. ¿A qué número le pueden llamar? Me pueden llamar al 787-546-3110. 787-546-3110 para conocer más del ministerio, para algún tipo de invitación, y si es para oración pueden enviarnos un mensaje de texto al mismo número. Pastora Yesenia Acevedo, compositora del libro Una promesa nunca muere. ¿Dónde consiguen el libro para toda esa gente linda que está conectada? Puede conseguir el libro a través de tu librería favorita Filo, Libro Estudio en Ponce, El Candil en Ponce, Adonai Laja, Casa Norberto en Río Piedra, Café Sinaí en Toa Baja, por Amazon y Spotify, el libro digital y el audiolibro. Y también nos puede escribir porque hacemos envíos si lo que desea dedicado a Estados Unidos o a cualquier parte de Puerto Rico, los tenemos con nosotros. Pastora, gracias. Sé que ha sido de bendición. A ti, amigo que estás ahí, este ha sido el pastor Julio Narváez, por la gracia del Señor, moderador de tu programa, Transformados. Pastoreamos la hermosa iglesia de Junquito, en el pueblo de Humacao, la iglesia de la metrópolis, donde allí estamos. Si no tienes un lugar y vives cerca, si estás buscando una restauración espiritual, allí estamos, los martes, viernes y domingo. Domingos a las 9:30 y los martes y viernes a las 7 de la noche. Pastora, por último, ¿dónde está su congregación? Estamos pastoreando en el pueblo de Toa Baja, Iglesia Casa de Jehová, Manantial de Vida, martes y jueves a las 7 de la noche, servicio de oración y estudio bíblico, y los domingos a las 10 de la mañana, el servicio mayor. En mi pueblo de Toa Baja. Así que esa gente linda que me conoce de Toa Baja, hay un lugar donde usted puede visitar para que pueda tener una experiencia con el Señor. Este ha sido tu programa Transformados y le esperamos en una próxima edición. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados.